En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Ignacio de Loyola, uno de los grandes santos que nos ha regalado la historia de la Iglesia. Ignacio nació en el año 1491 en Loyola, España, en el seno de una familia noble. De joven se hizo militar y, siendo capitán del ejército, en una batalla quedó gravemente herido. Duró varios meses en convalecencia. Mientras tanto, él, a quien le gustaban leer libros de aventuras, le pidió a su hermana que le llevara algunos libros de esos. La hermana lo pensó muy bien y finalmente dijo: Ignacio, solo encontré estos dos. Y le llevó la vida de Cristo y una vida de los santos. Ignacio leyó estos libros con mucha atención, tanta que le movieron a una profunda conversión y a un gran deseo de ser santo. Se preguntaba: si estos santos hicieron todo esto, ¿por qué yo no lo puedo hacer? De tal manera que cuando se recuperó, fue a estudiar a París, donde con 6 compañeros fundó la Compañía de Jesús, una comunidad religiosa extendida por todo el mundo y que conocemos con el nombre de jesuitas. En 1534, al fundar la comunidad, puso esa nueva congregación al servicio de la Iglesia bajo la obediencia al Papa. Ignacio de Loyola es quien inició esa hermosa experiencia de los ejercicios espirituales, los que han tenido una gran acogida en la Iglesia en los últimos 5 siglos. El lema central de este gran santo es: a la mayor gloria de Dios. Qué bueno que nosotros también estuviésemos siempre atentos a hacer, a decir, a obrar, que todo lo que nosotros hagamos sea siempre a la mayor gloria de Dios. El evangelio propuesto para hoy está tomado de San Mateo y nos dice así: en aquellos días, viniendo Jesús a su patria, enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Palabra del Señor. El capítulo 12 de San Mateo, el que leímos hace unos días, terminó con la indicación de que la nueva familia de Jesús es la formada por sus oyentes. Cuando la Escritura nos dice de sus hermanos, hermanas, sencillamente se está refiriendo a parientes cercanos, primos, tíos y posiblemente también a los mismos paisanos que comparten la vida en el mismo caserío. Sus compatriotas no entienden la enseñanza de Jesús, por lo tanto dudan de su sabiduría y están escandalizados por su forma de actuar. Hoy terminamos con estos versículos del 54 al 58, la lectura del capítulo 13, en el que el Señor nos ha mostrado a través de varias parábolas el significado del reino de los cielos o reino de Dios. Y Jesús, nos dice el Evangelio, enseña en la sinagoga de Nazaret, a donde Jesús se dirige a predicar. Y allí se encuentra con la incomprensión y el rechazo de los suyos. Lo que ha expuesto en sus parábolas se cumple ahora aquí en sus paisanos. Miran y no ven, escuchan y no oyen.
ni comprenden. Por lo tanto, la consecuencia de esto es que Jesús no puede hacer muchos milagros. Su imagen de profeta no es compatible con la humildad de su familia, ni su condición de artesano. Es posible que sus manos encallecidas de trabajador artesano sean ahora instrumentos de Dios para sanar y liberar. Se admiran y preguntan, pero se resisten a responder porque tropiezan con la humildad y la pobreza del carpintero, que ahora les invita a reflexionar en torno al reino de Dios. ¿Cómo se va a revelar Dios con unos signos y prodigios en un pobre hombre como Jesús, que no ha estudiado en una escuela famosa y a quien sus paisanos conocen muy bien? Pues lo han visto crecer, han jugado con él, han conversado muchísimo tiempo, saben muy bien de quién se trata. Siempre somos así. No aceptamos a un profeta, a menos que tenga algo sensacional que se imponga. No prestamos atención a su coherencia de vida, a su rectitud de espíritu, a las obras de justicia y santidad que él hace y enseña cómo hacerlas. Muchas veces nos quedamos en la superficialidad, por eso actuamos como conocedores de los demás. Así lo hicieron con Jesús y así lo continuamos haciendo con Jesús hoy presente en nuestro prójimo. Por ejemplo, un esposo se cansará de su esposa porque es buena mujer, pero no brillante. Y una esposa despreciará a su esposo porque es buen hombre, pero sin prestigio. No hay alguien que haya entendido mal al Papa Francisco y su trabajo educativo pastoral porque es un hombre demasiado común y cercano a la gente. El contraste entre esta mentalidad de ayer y de hoy con las palabras de Jesús no puede ser mayor. Te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Es la oración que el Señor Jesús eleva al Padre, reconociendo que Dios se muestra de una manera muy particular en los corazones sencillos, humildes, que se le abren definitivamente y permiten que el Señor actúe en ellos. Los que creyeron fueron los sencillos de corazón, a quienes Dios se les reveló, les mostró los misterios del reino. Esta es la novedad más grande del reinado de Dios. Por eso con frecuencia escuchamos decir los pobres nos evangelizan. Y no es retórica lo que estamos oyendo, sino es la realidad en sí de la buena noticia, si es que nos dejamos evangelizar por ellos. Los pobres pueden convertirse para nosotros en sacramento de conversión y de encuentro con el Dios de Jesús. Y los pobres los podemos entender de dos maneras. Uno, como lo encontramos en las bienaventuranzas, presentes en el Evangelio de San Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en el espíritu. O sea, ser pobres en el espíritu significa reconocer que de verdad somos hijos del mismo Padre Dios, pero que además somos hermanos y hermanas unos de otros. Por eso en la oración siempre decimos como nos enseñó el Señor, Padre nuestro. Nunca decimos Padre mío, siempre Padre nuestro. Segundo, pobres de verdad en el sentido sociológico. Tantas personas que carecen de lo necesario para poder vivir dignamente como seres humanos. Estos pobres así también están abiertos a hacer la voluntad de Dios.
Pero eso sí, que nos quede claro: Dios no desea que haya pobres entre nosotros, sino Él espera que absolutamente todos tengamos lo suficiente para poder vivir bien, tener vivienda, vestido, alimentación, educación, en fin. Dios quiere, Deuteronomio capítulo 12, capítulo 14, que no haya pobres entre ustedes. Por eso nos invita a compartir lo que somos y lo que tenemos. El Evangelio nos enseña que seguir a Jesús no consiste en buscar una gloria externa, sino una claridad interna. Que Jesús fue rechazado porque parecía uno de muchos, pero es precisamente en ellos que todavía Jesús pasa entre nosotros y quiere ser reconocido. Qué interesante seguir viendo a Jesús presente en el rostro del hermano con quien nos encontramos cada día. Se dice que los milagros ya no ocurren porque son imposibles, pero Jesús nos enseña que los milagros tienen lugar solamente cuando tenemos fe. Si queremos saber lo que son los milagros, entonces es necesario tener una claridad acerca de la identidad de Jesucristo, para no confundirnos, porque puede ser que cada uno de nosotros tenga una idea acerca de quién es el Señor. Por ejemplo, para el artista, Jesús es el modelo de todos los tiempos. Para el arquitecto, Jesús es la piedra angular. Para el panadero, Jesús es el pan de vida. Para el enfermo, Jesús es el médico divino. Para el educador, Jesús es el maestro. Para el agricultor, Jesús es el Señor de la cosecha. Para el joyero, Jesús es una perla de gran valor. Para el periodista, Jesús es la gran noticia de salvación. Para el filósofo, Jesús es la sabiduría eterna. Para el estadista, Jesús es el derecho de las gentes. Para el joven, Jesús es el eternamente joven. Para el estudiante, Jesús es la verdad encarnada. Pero para quien tiene fe, Jesús es Dios. Es el camino, la verdad y la vida. Jesús es Dios hecho hombre en el seno virginal de la Santísima Virgen, enviado por Dios Padre para enseñarnos el camino en la construcción del reino de Dios. Entregó su vida por nosotros en la cruz, fue sepultado y al tercer día Dios Padre lo resucitó y lo sentó a su derecha, constituyéndolo Señor. De tal manera que el amor del Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo. Y la misión de Jesús hoy continúa en la Iglesia. Gracias a esa presencia viva y salvadora del Señor entre nosotros. Entonces, hagamos el esfuerzo sincero de tener una claridad definitiva acerca de quién es Jesús. Oremos. Dios, verdad eterna, creemos en ti. Dios, salvación y fortaleza nuestra, esperamos en ti. Dios, bondad infinita, te amamos de corazón. Enviaste al Verbo Salvador del mundo. Haz que todos seamos uno con Él. Infunde en nosotros el Espíritu del Hijo, para que glorifiquemos tu nombre donde quiera que nos encontremos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.
Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.